Muy bien, podemos comenzar ahora. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí poder saludarles. Mi nombre es Balamque Hernández, soy asesor legal de Intrade. El día de hoy le hemos solicitado su asistencia a este webinar para poder platicar respecto a la solicitud de devolución de pago de lo indebido y sus beneficios en el comercio exterior. Me gustaría que empecemos hablando de los objetivos que tenemos en este curso. En este webinar vamos a proporcionarles a ustedes, nuestros clientes, las herramientas y los conocimientos necesarios para solicitar con éxito la devolución de cantidades a favor. A lo largo de este curso van a aprender a identificar las situaciones que pueden generar pagos indebidos y cantidades a favor y además el proceso para que puedan recuperar su dinero eficientemente. Una vez dicho esto, me gustaría que empecemos con una descripción un poco reductiva del proceso, pero que creo que es fundamental para que podamos entender los pasos que vamos a seguir a la hora de recuperar las cantidades que tenemos a favor. El primer paso y el que origina todo esto es una generación de una cantidad a favor a partir de un pago de lo indebido. Cuando nosotros hemos ubicado que se ha generado una cantidad a favor a partir de un pago de lo indebido, tramitamos una devolución de una cantidad a favor. Y es ahí entonces cuando el SAT va a devolver el dinero correspondiente a nosotros como contribuyentes. Para que puedan entender mejor qué es el pago de lo indebido, me gustaría compartirles una definición del pago de lo indebido. Este es un mecanismo legal que garantiza a los contribuyentes el derecho a recuperar las cantidades que fueron pagadas de una manera errónea, de una manera excesiva o injustificada, siempre que estemos cumpliendo con los procedimientos que establece la normativa fiscal. Este es un principio esencial en el derecho fiscal, que lo que busca es proteger los derechos que tenemos como contribuyentes y mantener una equidad en el sistema tributario. Está basado en una idea de restituir al contribuyente en su situación original, es decir, antes de que hiciera un pago erróneo o excesivo. Esto significa que la autoridad fiscal está obligada a reembolsar al contribuyente la cantidad exacta que se pagó de manera indebida, sin que pueda retener ningún excedente sin justificación legal. Para que veamos cómo pueden generarse estas cantidades a favor, vamos a revisar las causas comunes que las generan. Podemos encontrarnos con errores administrativos. ¿Qué significa esto? Bueno, errores que la misma autoridad fiscal puede cometer. Errores en cálculos incorrectos a la hora de determinar un crédito, errores al emitir una línea de captura sin la información suficiente, errores incluso en sus sistemas electrónicos que pueden provocar que como contribuyentes estemos realizando pagos que quizás no se ven reflejados y que después nos están generando una cantidad a favor cuando realizamos el pago correcto. Consideramos que también pueden surgir a partir de interpretaciones incorrectas de la ley estas cantidades a favor. Es cierto que la normativa fiscal tiene un cierto grado de complejidad que puede llevarnos como contribuyentes a cometer una equivocación a la hora de realizar algún pago, a la hora de revisar la cantidad que tenemos que pagar como contribución, entre otras situaciones. Esto también puede generarnos una información errónea o incompleta a la hora de acreditar documentación en los pagos. ¿Qué podemos ver en una información errónea o incompleta? Por ejemplo, una línea de captura que únicamente tiene un número de orden para liquidar un crédito fiscal que se generó a partir de una facultad de comprobación. Sin embargo, la autoridad recaudadora determina que con ese número de orden no puede vincularlo a la liquidación del crédito porque falta información. Es entonces que tenemos que volver a pagar y podemos recuperar esa cantidad. En las retenciones excesivas o incorrectas, estamos hablando de contribuciones que la autoridad fiscal está obteniendo de manera que no debería de hacerlo. Como les comenté, estas situaciones pueden generar unos dobles pagos o pagos por error que inclusive nosotros también podemos cometer. Quiero decir, si tienes como contribuyente que realizar 10 pagos distintos, pero destinaste mal o en un pero no por eso lo debes de perder. Tienes de poder recuperar esa cantidad. Un derecho a una exención, realmente, en el origen del pago, puede que lo apliques posteriormente. Y esto te
pago que se hizo equivocadamente. Tenemos en el Código Fiscal de la Federación el artículo 22. Este artículo 22 es el principio fundamental de donde surge este derecho, donde la autoridad está declarando la obligación que tiene la recaudadora para devolver las cantidades pagadas indebidamente a sus contribuyentes. Además, en este mismo artículo 22 nos está indicando el procedimiento que necesitamos como contribuyentes realizar para obtener este beneficio y también los tiempos que tenemos para ejercerlo, los tiempos que tiene la autoridad y detalla perfectamente cómo se puede ejercer este derecho. Además del artículo 22, contamos con artículos subsecuentes a este, como el 22A, el cual nos habla acerca de los intereses que como contribuyente tienes derecho de reclamar cuando se te negó en primera instancia una devolución y siempre tuviste este derecho. Entonces, cuando tú buscas que te lo den y acreditas correctamente, a partir de que te dieron una negativa, se ha generado un interés en esa cantidad a favor que tú tenías. El artículo 22B, por ejemplo, nos habla de la forma en la que la autoridad va a efectuar la devolución. Esto lo va a hacer a través de medios electrónicos, a través de una transferencia bancaria, y es por eso que es importante que contemos siempre con un comprobante bancario con una buena vigencia y que se vean perfectamente los datos del contribuyente. Además, el artículo 22C nos indica más bien que como contribuyentes puedes exigir este derecho únicamente en forma digital y con tu firma electrónica avanzada. Además de lo que nos indica el Código Fiscal de la Federación, en la resolución miscelánea fiscal también nos encontramos con distintas reglas que nos pueden ayudar a avanzar con este proceso de la resolución. Pero para mí es muy importante que más allá de las reglas de la resolución conozcamos los trámites que nos indica el anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. Como bien sabes, este anexo 1A contiene los trámites fiscales y dentro de estos podemos encontrar las fichas de trámite 8, 10, 12 y 13. En pantalla podrán ubicar la ficha de trámite 13, su encabezado, la cual es una solicitud de devolución de cantidades a favor de otras contribuciones. ¿Por qué otras contribuciones? Porque la ficha 8, 10, 12 son para recuperar únicamente IVA y SR, pagos que hiciste correctamente. ¿No los puedes recuperar? Claro que los puedes recuperar. Y es por eso que la rectificación. ¿Por qué el derecho a la rectificación? Porque tenemos el derecho a corregirnos, tenemos derecho a que un error que cometimos nosotros humanamente, administrativamente, que haya generado una cantidad a favor y un pago indebido, no debe de ser suficiente para que perdamos. Tenemos el derecho a la restitución, que como les comentaba al inicio, a restituir la cantidad exacta que se pagó de manera indebida, a devolver la situación original en la que estaba el contribuyente antes de haber realizado un pago de lo indebido. Además, nos otorga este derecho a la reclamación. ¿Reclamación por qué? Porque tú tienes derecho a reclamar lo que pagaste mal, tienes derecho a reclamar lo que se te cobró mal. Y si no te lo autoriza la autoridad y cuentas con los elementos necesarios por ley para recuperarlos, puedes reclamarlo y ejercer tu derecho de recuperarlo. Con estos preceptos estamos salvaguardando el patrimonio de los contribuyentes y haciendo valer este derecho fundamental. Ya que hablamos del origen, ya que hablamos de cómo funciona, vamos a pasar a hacer al proceso de la solicitud. Esta solicitud se realiza a través del portal del SAT por medios electrónicos, como les comentaba anteriormente. Sin embargo, es muy importante que antes de que nosotros siquiera ingresemos al portal del SAT, de que llenemos algún formulario dentro del portal del SAT, ya contemos con la información contundente que va a acreditar que se realizó un pago de lo indebido y que a partir de este pago de lo indebido generamos una cantidad a favor y es nuestro derecho a reclamarla.
Cada uno de los casos de devoluciones de pago son distintos. El origen de cada uno de ellos va a determinar cuáles son los elementos necesarios para poder acreditar que tenemos derecho a reclamarlo. Pero dependiendo del caso, podemos encontrarnos con documentación como comprobantes de pago duplicados, líneas de captura que tengan el mismo concepto, porque la primera no la pudo autorizar la autoridad, documentos en los que nos hayamos equivocado, o documentos que tengan errores y por eso se haya generado un pago de lo indebido, y por ejemplo, un documento que acredite un beneficio al que como contribuyente tenías derecho y no aplicaste en el origen. Una vez que contamos con este soporte completo para poder respaldar el pago de lo indebido, vamos con nuestro equipo de especialistas de Intrade a redactar una solicitud de devolución, la cual va a presentarse ante el SAT mediante el portal electrónico, como les comentaba, en el apartado de solicitud de devolución. En este portal vamos a corroborar la información corporativa de la empresa, es decir, direcciones, correos electrónicos, números de teléfono, entre la información fiscal de la compañía. Cuando hemos visto que todo está correcto, ahora sí procedemos a llenar un formulario. ¿Qué se llena en este formulario? Vamos a tener que indicar cuál es el origen de esta devolución, es el tipo de trámite que estamos realizando. ¿Hay un suborigen del saldo o tu origen ya determina de dónde tu saldo a favor? ¿Cuál es el periodo en el que pasó este pago de lo indebido? ¿Aplica un periodo? Hay veces que no aplica un periodo. Y el importe que vamos a recuperar, el importe que queremos recuperar. Es importante que seamos muy conscientes de que el importe tiene que ser el correcto. No podemos calcular nosotros un importe diferente al que tengamos en la documentación que acredite la solicitud que estamos tramitando. Ya que tenemos esta información, ya que estamos dentro del portal del SAT, vamos a necesitar documentación y pruebas, como les comentaba, para que acreditemos contundentemente con la autoridad que nosotros tenemos este derecho. Dependiendo del origen del pago, vamos a requerir documentación distinta. Vamos a necesitar entregarle todos los elementos sustanciales a la autoridad para que pueda determinar, pueda analizar correctamente y emitirnos adecuadamente nuestra devolución completa. Si bien cada uno de los casos es muy distinto, sí hay documentación que todos y cada uno de ellos necesitan. Son documentos que todo trámite fiscal requiere, como el acta constitutiva de la empresa si es la primera vez que estamos ingresando esta solicitud, el poder notarial del representante legal y su identificación para poder acreditarlo como representante legal de la empresa, un estado de cuenta, como les comentaba, que expida una institución financiera que no tenga una vigencia posterior a los 2 meses. Este estado de cuenta tiene que contener la clave del RFC y el número de cuenta bancaria, claramente para que la autoridad pueda devolver la cantidad a esa cuenta bancaria. Y un escrito libre que contiene la solicitud que se preparó con todos los elementos necesarios para que la autoridad pueda entender de dónde surge esta cantidad a favor y pueda determinar que va a devolver este pago. Es importante también considerar que en caso de una devolución de impuestos al comercio exterior, además de la documentación necesaria, como les comentaba anteriormente, consideremos que si nosotros tenemos un pago de lo indebido que se causó en una rectificación de un pedimento, únicamente vamos a poder reclamar esta cantidad si la rectificación se realizó conforme a lo que nos dice la regla 611 de las reglas generales de comercio exterior. ¿Qué nos dice esta regla? Bueno, nos indica que para los artículos de la ley y el reglamento que nos otorgan el derecho a rectificar, como importador y exportador tienes que solicitar una autorización para que puedas efectuar la rectificación en los casos que señala en sus fracciones. Por ejemplo, la que nos interesa es cuando esta rectificación genere un pago de lo indebido. ¿Qué pasa? Entonces, que si tú no hiciste una rectificación conforme a esta regla, no obtuviste una autorización para rectificar y generaste un pago de lo indebido, cuando lo reclames la autoridad no te lo va a otorgar. A excepción, a menos que entres dentro de las excepciones que vienen en la fracción primera. Esa fracción nos indica que si hay un pago de lo indebido que se haya derivado en la aplicación de distintos supuestos, no tendrás que solicitar una autorización. ¿Cuáles son estos supuestos? Bueno, cuando haya una preferencia arancelaria que emane de algún acuerdo, algún convenio o algún tratado de libre comercio, cuando sea un arancel de un PROSEC, siempre que en la operación original el PROSEC estuviera vigente, cuando se haya aplicado una nueva tasa de la TIGE, aun cuando se haya modificado la fracción arancelaria, o cuando haya un arancel preferencial que se otorga al amparo de un cupo, siempre y cuando la rectificación se haya hecho dentro de la vigencia de este cupo. ¿Qué queremos decir con esto? Que únicamente vas a poder obtener el pago de lo indebido cuando hayas tramitado la autorización para rectificar el pedimento o bien cuando entres
en alguno de estos supuestos señalados por la fracción primera de las reglas de la regla 611 de las reglas generales de comercio exterior. Bien, ya que platicamos acerca del procedimiento, las consideraciones que necesitamos para preparar la solicitud, ¿cuál es el plazo que tenemos nosotros para presentarla? ¿Cuál es el plazo que tiene la autoridad para responder? El artículo 22 nos indica que como contribuyentes tenemos 5 años a partir de la fecha en que se pudo exigir este derecho. Esto es el mismo tiempo de prescripción que los créditos fiscales a cargo de los contribuyentes. Sin embargo, ¿cuánto tiempo, una vez que nosotros ingresamos esta solicitud, tiene la autoridad para respondernos? Bueno, pues la devolución, según el artículo 22 del Código Fiscal, tiene que efectuarse dentro de los 40 días hábiles siguientes a la fecha que se presentó. Pero esto es únicamente cuando se haya anotado correctamente todos los datos en la solicitud y cuando la autoridad cuente con los informes y los documentos necesarios para comprobar que ese saldo a favor es derecho de recuperación del contribuyente. ¿Qué pasa si hay algún error en la solicitud? ¿Qué pasa si no contamos con los datos suficientes o con los documentos necesarios? La autoridad tiene derecho a solicitar tanto correcciones de datos como documentación y pruebas adicionales. Esto puede extender el periodo. Para poder explicar esto de una mejor manera, hemos preparado unos diagramas. Como les comentaba en el artículo 22, nos indica tu devolución se efectúa en los 40 días hábiles. Perfecto. Realizas tu solicitud, la ingresas en el día cero, pasan tus 40 días hábiles y la autoridad te emite una resolución y efectúa la devolución aproximadamente en los 40 días. Ok, este es el mejor de los casos. ¿Qué pasa entonces si no tiene la información necesaria la autoridad? Tiene 20 días hábiles para emitirte un requerimiento de información adicional. ¿Qué podría ser este requerimiento de información adicional? Un estado de cuenta en el que se acredite el pago que hiciste, un comprobante bancario, algún documento que no agregaste en la solicitud original, cualquier información que la autoridad necesite para acreditar que tu procedimiento está conforme a derecho y que tienes el derecho como contribuyente de recuperar esta cantidad, puedes solicitarlo a la autoridad. Para esto nos dan 20 días para poder recabar este documento y responder con un escrito en el portal del SAT al requerimiento que nos hizo la autoridad. Una vez que respondemos, la autoridad cuenta con otros 20 días hábiles para autorizar la resolución y efectuar la devolución correctamente. ¿Qué pasa aquí? Esto no se queda en este supuesto nada más. Si nosotros respondimos el requerimiento y aún así la autoridad considera que no tiene los elementos necesarios, tiene derecho a emitir un segundo requerimiento pasando 10 días hábiles de nuestra respuesta. La autoridad puede solicitarnos nuevamente algún documento, alguna información adicional para comprobar que tenemos derecho a recuperar esta cantidad. Nos dan 10 días para responder, respondemos el requerimiento y pasados 10 días hábiles, ahora sí la autoridad va a emitir resolución y va a efectuar la devolución. ¿Esto qué significa? Que un trámite que tendría una duración aproximada de 40 días hábiles se puede extender hasta 70 días hábiles, que es muchísimo tiempo. Sin embargo, además de esto, de estos requerimientos por falta de información y documentación, la autoridad puede solicitar, como les comentaba, una corrección dentro de estos 40 días, cuando hayan errores en la solicitud. Recordemos, pasan 40 días hábiles y en teoría la autoridad tiene que emitir resolución. Sin embargo, en cualquiera de estos 40 días, la autoridad puede solicitar una corrección a información que se declaró en la solicitud, generando así 10 días hábiles para que como contribuyentes respondamos, hacemos la corrección y la autoridad va a reiniciar su conteo de 40 días hábiles para emitirnos la resolución y efectuar la devolución. Estamos hablando que de un trámite de aproximadamente 40 días hábiles podemos irnos hasta los 90 días hábiles. ¿Qué pasa entonces cuando la autoridad se pone creativa y decide combinar sus dos tipos de requerimiento de información, tanto de corrección como de documentación? Bueno, pues que nos vamos a un procedimiento que podría durar hasta 100 días hábiles considerando los plazos máximos. Es por eso que nosotros, si bien ya detectamos que la autoridad ha optado por retrasar las resoluciones de estas solicitudes, nosotros contamos con mecanismos de apoyo para poder presionar y exigir que se pronuncien en un plazo que dicta la ley, para poder aclarar que nosotros hemos compartido la información correcta y completa desde el primer día. Por esto nosotros los instamos a que se asesoren con nuestros expertos en el tema y así cuando ustedes realicen uno de estos trámites van a poder tener un seguimiento adecuado y no van a extenderse hasta los 110 días. Bien, ya que hablamos de cómo es el procedimiento, cuánto tarda la autoridad en resolverlo, cuáles son los beneficios que tenemos nosotros al poder
recuperar este saldo a favor? Bueno, pues en comercio exterior, como hemos mencionado anteriormente, es posible que nosotros solicitemos la devolución de impuestos y pagos al comercio exterior. Estos pueden ser el impuesto general de importación, el de exportación y el derecho de trámite aduanero. ¿Qué pasa? Que en los casos que generamos un saldo a favor a partir del pago del indebido de estos impuestos, como contribuyentes tenemos un beneficio, un derecho de decidir cómo utilizar este saldo, como una compensación que vamos a ocupar a favor de otros impuestos de comercio exterior o como cuotas compensatorias que están obligados, a los que vamos a estar obligados a pagar. O bien también podemos elegir obtener el beneficio de una devolución del pago de lo indebido por este saldo a favor que se generó. ¿Qué pasa con el IVA y con el IEPS? Ahí es diferente. Para el caso de impuesto a valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, solo vamos a poder reclamar el pago de lo indebido con las fechas de trámite que les comentaba anteriormente. Sin embargo, respecto a los impuestos del comercio exterior, es muy importante que tengamos en cuenta un concepto, el concepto del doble beneficio. ¿Qué significa este doble beneficio? Bueno, que nosotros no podemos tener un beneficio duplicado por una cantidad que se generó a partir de un impuesto general de importación o de exportación. ¿Qué podría ser un beneficio duplicado? Bueno, tú haces una declaración anual y si tú tuviste un pago excedido de 1 millón de pesos por IGI y entonces lo utilizas como, lo declaras en la declaración del ISR para deducir, estás teniendo un beneficio ahí, ya no lo puedes reclamar. Sí hiciste el pago de más, pero ya tuviste un beneficio en el ISR. Vamos a hablar, por ejemplo, de un ejemplo. Vamos a hablar de un ejemplo del impuesto general de importación. Hablemos de un contribuyente que tiene un beneficio de excepción del IGI, por ejemplo, un PROSEC. Entonces, por la razón que ustedes quieran, no aplica este PROSEC en la operación original. ¿Qué pasa? Que posteriormente puede rectificar, como lo vimos anteriormente en la 611, te dice que si tú rectificas por un PROSEC no necesitas autorización. Automáticamente estás generando tu saldo a favor por concepto de IGI. Tú como contribuyente puedes elegir y utilizas este saldo a favor para pagar tus impuestos, o bien si quieres declararlo y obtener un beneficio en el ISR. Si haces esto, no puedes reclamar el pago de lo indebido, aunque se haya generado ese saldo a favor, porque no puedes tener un doble beneficio. Entonces, esta devolución del pago de lo indebido solo va a aplicar a estos impuestos cuando no tengamos este beneficio adicional. Es por eso que cuando nosotros en INTRE realizamos una solicitud de devolución de una cantidad a favor por concepto de IGI, por ejemplo, en estas condiciones, es muy importante que contemos no solamente con su declaración anual como clientes, sino también que nosotros podamos revisar un dictamen contable que especifique que el saldo a favor que se generó por este impuesto general de importación no se utilizó y así poder ser contundentes con la autoridad y que no pueda determinar que hay un doble beneficio. Además de estos beneficios que se obtienen por las operaciones de comercio exterior, es muy importante que como contribuyentes conozcan este derecho y que sepan cómo pueden ejercerlo para que puedan proteger adecuadamente su conocimiento. Es un conocimiento muy valioso porque permite que cada cliente en específico, cada empresa en específico, que dependiente de su operación, de sus necesidades, cuál es la situación en la que se encuentra esa empresa, pueda determinar cuáles son los saldos que se van a utilizar para compensar los impuestos al comercio exterior o cuáles son los que necesitas recuperar con una devolución de un pago. Así como empresa, dependiendo de la situación en la que te encuentres o dependiendo de tu operación y tu necesidad, vas a poder decidir si quieres redistribuir este recurso para otros fines. Una vez que hablamos de los beneficios, hemos llegado al final de este curso. No sin antes me gustaría hacer una pequeña conclusión de los puntos más importantes que hemos tocado en este webinar. Aprendimos a identificar cuándo se está generando una cantidad a favor a partir de un pago de lo indebido. Esto, como bien lo revisamos al inicio, nos permite iniciar un proceso de devolución de esta cantidad a favor y posteriormente el SAT nos devuelve esta cantidad. Ahora, como fui muy repetitivo en el curso con esto, es importantísimo que recordemos que cada caso es muy diferente. Cada caso en el que se origina una cantidad a favor es distinto. Entonces, nosotros tenemos que tener muy bien claro cómo vamos a acreditar con la autoridad qué es lo que está generando este pago de lo indebido, cómo es que nosotros tenemos este derecho para recuperarlo, para así poder
bajar las probabilidades que tiene la autoridad de extender los plazos al límite, como los mencionamos hace unas diapositivas. Es por eso que si ustedes se encuentran en una situación como las que hemos mencionado a lo largo de este curso o alguna otra que ustedes consideren que puede haber derivado en un pago de lo indebido, con confianza pueden acercarse a su asesor en Intred para que podamos revisar el caso y así podamos apoyarlos a realizar el trámite de la devolución de cantidades a favor con la técnica necesaria para que la autoridad pueda validar este derecho que tienen como contribuyente. Los invito a que sigan atentos a nuestras redes sociales, a nuestros canales de difusión, porque les recuerdo que en las siguientes semanas vamos a seguir compartiendo distintos cursos con ustedes. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido. En caso de que tengan alguna duda, como les comentaba, o algún supuesto en el que quieran revisar alguna solicitud de pago, pueden acercarse a su asesor Intrade. Por mi parte ha sido todo. Mi nombre es Israel Hernández. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.